Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos. Hermano, aquí su hermano Sony, una enseñanza más de la Sagrada Escritura. Espero que se encuentren todos bien en sus hogares y atentos a este programa que tenemos hoy. Lo hemos llamado así, la pretribulación, apostasía. La pretribulación, apostasía. Así que busca tu libro de apuntes, tu cuaderno y llama a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a tu vecino y que se sienten ahí cómodos en sus hogares y analicemos y escudriñemos la Sagrada Escritura, lo que nos tiene para el día de hoy. Esperemos que se encuentren todo bien de salud y compartiendo siempre esta palabra, que es importante llevar el Evangelio a todos aquellos lugares donde uno menos piensa. Bueno, el Señor nos tiene ya destinado a llevar la palabra de Dios en cada momento, cada instante. Así que pongamos atención. Recuerda que este es un canal en el cual no nos interesa sino solamente lo que nos llama más a la atención y la preocupación. Nuestra carga es de que tú conozcas siempre la palabra de Dios tal cual es y no adulterada. O sea, aquí no lucramos con la palabra de Dios, no te vendemos nada, y nada de mensajes de motivación, mensajes psicológicos. Estas cosas de motivación no nos llaman mucho la atención porque se aleja de lo que dice la Escritura. Cuando analicemos las palabras o los programas diferentes, que los cuales hemos dejado aquí en la plataforma de YouTube bajo el nombre de Sony Daniels, ahí tú te puedes suscribir y es gratuito. Tú puedes descargar las enseñanzas y compartirlas con todo lo que tú quieras. No hay restricciones porque la palabra de Dios no la podemos vender, eso no se puede hacer. Nosotros la presentamos de forma gratuita a todos. Así que si es primera vez que sintonizas el canal, recuerda que aquí solamente nos interesa que conozcas y escudriñes la Sagrada Escritura y aprendas con nosotros aquí. Aprovechamos también para darte el saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá a todo, norte, sur, Centroamérica y hasta donde Dios dé la longitud, la trayectoria, la extensión, a los lugares en donde menos imaginamos llegue este programa. Así que pongamos siempre en oración este ministerio, pues es un ministerio que ha iniciado ya hace unos años con la pandemia y se quedó, pues hicimos inicialmente para un pequeño grupo y cada día más personas están viendo y vemos que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y esperemos que muchos otros canales de estas redes sociales nos abran la puerta. Pues hay unos que nos cierran la puerta y definitivamente es porque no quieren escuchar la Sagrada Escritura tal cual es y sin adulterarla, y no quieren escudriñarla, quieren solamente someterse a enseñanzas de los hombres y no lo que dice la palabra de Dios. Es algo importante, aquí enseñamos lo que es la sana doctrina, no la palabra no adulterada, no podemos cambiar nada. Es importante que tú sepas esto. Así que si es primera vez, también ponga atención. Es importante que conozcas las Sagradas Escrituras y poco a poco va a ir empapando. No le cambies, quédate aquí en este canal, Sony Daniel, suscríbete a ese canal. Nosotros no monetizamos tampoco los videos, no cobramos por nada de eso hacemos, hermano. Así que nuestro Dios allá está arriba, que está viendo todo lo que hacemos, y Él conoce y pesa los corazones. Así que comencemos con el tema de hoy, la pretribulación, la apostasía. Comencemos. Busquemos rápidamente ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22. Dice la palabra de Dios así, en la versión Reina Valera de 1960. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En la actualidad estamos conociendo que todas estas profecías que hemos estado hablando anteriormente, y los cuales te invito a escudriñar en este canal sobre la semana 70 de Daniel, vemos que estamos a punto de que se dé la liberación de todos estos juicios que van a venir sobre la humanidad. Hemos determinado así 21 juicios, el 777 que hemos hablado anteriormente,
que son la apertura de los 7 sellos, el toque de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que tienen que ver cada uno de esos eventos con un juicio que se desata en la tierra. Daniel 9, capítulo 27 nos habla que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es el tiempo de juicio donde la iglesia definitivamente ya no estará en la tierra. Ahora, así como lo dice en Mateo 24, 21, nos advierte sobre ese periodo que viene a la tierra, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y créanme que lo que estamos viendo actualmente solamente son principios de dolores, son como el preludio, así lo hemos determinado aquí, como un periodo de pretribulación, o sea, un periodo antes que se dé la tribulación. Y ese periodo de pretribulación va a venir seguido de ese evento que nosotros estamos esperando, que es el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, de los cuales hay muchas iglesias que no les gusta que le hablen de esto. Y por cierto que hay canales que incluso cuando escuchan del rapto y el arrebatamiento ya de una vez lo cierran. ¿Por qué lo cerrarán? ¿Y por qué no analizan la Biblia? Solamente déjenos exponerles versos bíblicos. Y no estoy hablando mentiras, sino estoy hablando con mis palabras, sino voy a hablar con las palabras, lo que dice la Santa Escritura, la palabra de Dios, lo que está escrito. Y echémosle un vistazo también, porque en este canal vemos también las noticias que se están dando en el presente, llevado a la luz de la Biblia. Así que mire todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí tornado y río de hielo invaden a Milán, Italia. Entonces estamos viendo los eventos meteorológicos que ocurren de continuo en esta semana que transcurrió la semana pasada y provoca caída de árboles, inundaciones, estragos en el tránsito, en la vía transeúnte, en las viales. Así que vemos el viernes pasado ocurre un pequeño tornado que pasó por la provincia de Yesate de Lombardía, cerca de Milán, Italia, y causó estragos en la región. Más tarde un río con trozos de hielo invadieron todas las calles de Seregno. Medios locales informaron sobre un tornado torbellino en la provincia de Yesate, donde causó caída de árboles. Documentan que es un fenómeno natural que comienza a circular en todas las redes sociales, ¿no? Esto lo estamos viendo también noticias, así como en Corea del Norte, donde lanzan múltiples misiles de crucero tras avistamientos de submarino estadounidense. Recordemos lo que dice la palabra de Dios y lo que nos habla en Mateo 24, en el capítulo 24, de que toda esta cadena de dolores, que son no más que dolores de parto, todavía no ha llegado a la tribulación. Por eso hemos llamado este periodo así como un periodo de pretribulación. Y rumores y guerra, esto es lo que estamos en el ambiente. Corea del Norte lanza múltiples misiles de crucero tras avistamientos de submarinos de los gringos, los estadounidenses. Tanto Corea del Sur como Estados Unidos están analizando estos lanzamientos, los cuales tuvieron lugar aproximadamente a las 4 de la madrugada del viernes pasado, 21 de julio del presente año. Estamos viendo estos misiles, ¿verdad? Estos lanzamientos tienen a llevarnos a la palabra de Dios, nos tienden a llevar que la Sagrada Escritura nos está advirtiendo y todas son señales de los tiempos que vendrán posteriormente en el periodo de la tribulación, la cual la tierra nunca jamás ha vivido. En Seúl, por medio de un comunicado del ejército surcoreano, informó que Corea del Norte realizó este viernes el disparo de varios misiles de crucero, imagínense. Esto dirigido hacia el Mar Amarillo, en respuesta a la llegada de un submarino estadounidense a Corea del Sur con motivo de una reunión entre Seúl y Washington. Entonces estamos viendo estas cosas que se están dando, hermanos. En Guterres condenan ataques de Rusia contra puertos ucranianos, y así lo dice Mateo 24, 6 al 12. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Las guerras pronto están por llegar, las grandes guerras. Hemos estado viendo los preludios de la guerra de la confabulación, por supuesto, con estas guerras que se están dando en el mundo. Así las noticias como que están ocurriendo en Ucrania ya emplea las bombas de racimo, dice Estados Unidos. Y la palabra de Dios lo advierte en Mateo 24, 6, 12. En Chile, por ejemplo, también vemos extremo frío en Chubut, 31 grados bajo cero en la ruta 40, imagínense.
En Sonora arderá por el calor extremo. Entonces estamos viendo el cambio climático afectando a diferentes partes del mundo. Cambios climáticos extremos, o demasiado calor o demasiado frío en extremo. Estamos viendo que aquí que Guterres condena ataques de Rusia contra puertos ucranianos. El jefe de la ONU recordó que la destrucción de infraestructuras civiles podrían constituir una violación a la ley humanitaria internacional. Pero esto se está dando y no va a haber retroceso. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó este jueves pasado los ataques rusos contra Odessa y otros puertos ucranianos y aseguró que violan los compromisos sellados por Rusia con la propia Organización sobre las Exportaciones Agroalimentarias por el Mar Negro. Además recordó que la destrucción de infraestructuras civiles puede constituir una violación de la ley humanitaria internacional. Estos ataques sin duda alguna están haciendo mucho impacto más allá de Ucrania, y estamos viendo los efectos negativos en los precios mundiales del trigo y el maíz, y lo hemos hablado en programas anteriores, que Ucrania es como el granero donde se cultiva el grano, el trigo, el cual va a comenzar a escasear a nivel mundial, y donde también se producen muchos materiales a base de titanio, de los cuales en mi ramo, pues yo soy ortopeda, vemos escasez también de este elemento, este material, este metal que se usa para hacer las prótesis y los implantes ortopédicos. Así en muchas otras actividades y otros campos también se ve afectado por la falta de este material. O sea, Ucrania ya emplea las bombas de racimo, dice Estados Unidos. Definitivamente estas son noticias que están dándose alrededor del mundo. Las fuerzas ucranianas están usando en el frente las bombas de racimo suministradas por Estados Unidos, declaró la Casa Blanca el jueves pasado, 20 de julio, y destaca el impacto que está teniendo sobre las defensas rusas en medio de la contraofensiva en Kiev. Por primera vez Estados Unidos suministró este mes a Kiev estas controvertidas armas que dispersan cientos de pequeños explosivos y están prohibidas en varios países por la amenaza que supone para los civiles. Así ya lo vimos, estos cambios climáticos también están afectando a la humanidad. Si no es guerra, es cambio climático extremo, frío, congelamiento o extremo calor más allá de 50 grados centígrados. Pero tampoco debemos dejar por fuera la noticia que ocurren también en Israel, que es el reloj profético de Dios, y ya lo hemos dicho muchas veces. Dios nos dejó ese reloj que nos permite ubicarnos en el tiempo y la cronología de las profecías. Aquí vemos lo que está ocurriendo en Israel, donde se dan miles marchan en Knesset en un último esfuerzo para impedir la aprobación del primer proyecto de ley de reforma. Entonces estamos viendo esta batalla que está viviendo el ministro Netanyahu con la implantación de estas reformas judiciales, de las cuales ya se han aprobado algunas y van en contra de la mayoría de la opinión pública de los judíos de Israel. Entonces estamos viendo que también por otro lado se dan enfrentamientos de continuo, tropas israelíes y que van contra los palestinos. En Judea y Samaria se han dado enfrentamientos entre los israelíes y los palestinos. Definitivamente esto ha dado noticia y pie para que se den muchas revueltas, y la inseguridad siempre está allí presente. Aquí dice la noticia: 3 tropas israelíes heridas en enfrentamiento con palestinos en Judea y Samaria. Vemos también que 1.142 reservistas de la Fuerza Aérea de Israel dejarán de prestar su servicio, pero va a llegar el momento que todos ellos van a entrar en acción. Todos ellos van a estar reclutados para esa guerra de que habla la profecía, ¿no? De la confabulación, y cuando se dé ya al final de los 7 años de la gran tribulación, al final vendrá la guerra del Armagedón. Pues Jesucristo descenderá con los ángeles y los ejércitos y nosotros, la iglesia, a defender y a rescatar a Israel de la mano del anticristo. Bueno, todas estas noticias que se están dando, y vemos cómo está afectando a la seguridad del pueblo de Israel. Vemos que toda esta serie de protestas que se están dando
están llevando a crear un ambiente de inestabilidad política, un ambiente de terror, de temor, de mucho temor, porque daría un pie a que se den a un paso de lo que sería una devolución de lo que llamaríamos la democracia, o sea, sería como un tipo de dictadura, que eso es lo que a la gente le preocupa, no es por estas reformas que se están aprobando en forma inconsulta y la gente no está de acuerdo. Definitivamente todo esto está alistando los tiempos en los cuales estamos viviendo. Entonces todos están en contra de estas reformas judiciales, en los cuales están creando grandes problemas serios en Israel y está creando divisiones. Pues entonces están creando el ambiente propicio para que sean atacados o sean masacrados, como se ha hecho a través de la historia anteriormente, como conocido como el antisemitismo, ¿no? Que van todos contra los judíos, contra los israelitas. Pero la palabra de Dios dice que el que bendice a Israel será bendecido y el que lo maldice será maldecido. Y siempre recordemos Salmo 122:6, que siempre lo citamos aquí, que oremos por la paz de Jerusalén. Vemos que hay cambios climáticos severos, extremos. En Chubut, 31 grados bajo cero. Imagínense, todo esto se está dando en el mundo y la gente se pregunta, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está llevando a este planeta a estos extremos? Donde antes hacía frío, hace calor, donde hacía calor de continuo, hace frío ahora, en fríos extremos. Estamos ante los principios de dolores, que habla claramente la palabra de Dios. Principios de dolores. No son los dolores de parto, la tierra está gimiendo, como lo leímos al principio en Romanos. Dice aquí, Sonora arderá por el calor extremo, ya lo dijimos anteriormente, 50 grados este fin de semana, imagínense. Los calores son insoportables, no se soporta el calor y estamos viendo cómo está afectando a los seres humanos y muchos están muriendo también por golpe de calor. Este calor extremo que se ha estado viviendo últimamente ha sido sin precedentes alguno. La ola de calor en Europa provoca incendios forestales en España, Grecia y Suiza. Así estamos viendo todos estos incendios que están ocurriendo y la gente se pregunta, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, son cumplimientos proféticos, lo que está escrito. Mientras que la iglesia está predicando otras cosas, no ven nada señales, están viendo otras cosas, tienen su mirada en las cosas materiales, no tienen su mirada en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, donde deben estar nuestra mirada. La crítica a Israel no deben negar su derecho a existir. Dice así, el presidente de Israel, Isaac Herzog, habló con el Congreso Pleno de Estados Unidos e hizo un llamado a criticar sin traspasar ciertas líneas rojas. Hay un llamado a no precipitarse. La visita del presidente de Israel, cuya función es más bien ceremonial, se produce en medio de una disputa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu, que ha puesto de relieve las fisuras en el apoyo del Partido Demócrata al aliado de Oriente Medio. De hecho, las relaciones del presidente Joe Biden y Netanyahu pasan por momentos de gran tensión. La tierra está en peligro, en calor extremo, incendios, inundaciones, enciende la alarma en todo el mundo. Todo esto está avisándonos, hermano, que esto es la pretribulación, este es los principios de dolores. Estamos viviendo en el periodo de la pretribulación, que lo hemos denominado así, pues es antes de la tribulación. Varios cientos de millones de personas en todo el mundo viven estos días bajo alerta por olas de calor extremo, incendios forestales, en otro lado inundaciones. En un primer mes de verano boreal que da récord de temperaturas en lugares tan distantes como Turpan en China, con 52.2 grados centígrados. O Figueres en España, 45.4 grados centígrados. Todos estos cambios climáticos son extremos y severos. Así dice el Financiero, ojo por ojo. Ucrania declara objetivo militar a todos los barcos que se dirijan a puertos de Rusia. Ucrania dijo que todos los barcos que se dirijan a Rusia serán sospechosos de transportar material militar a partir de este 21 de julio. Así que imagínense, Ucrania amenaza este jueves con atacar cualquier barco que se dirija a los puertos rusos del Mar Negro.
y los van a considerar así como blancos militares. Grecia sufre devastadores incendios forestales por esta ola de calor. Así estamos viendo todas estas devastaciones que están ocurriendo por la sequía extrema, por el calor extremo. Entonces hay que apagar el fuego echando agua y hay escasez de agua también. Aviones de extinción de incendios y equipos de tierra de varios países europeos se dirigen a Grecia, donde están los incendios forestales devastando. Ahí sí vemos 3 equipos de bomberos de Polonia, Rumania, Eslovaquia, que llegan a Grecia el pasado jueves, mientras que Israel ha enviado 2 aviones de extinción que se suman a los 4 aviones de Italia y Francia, que ya están operando en la Fuerza de Atenas. Todo esto está ocurriendo en la otra parte del mundo. Nosotros estamos acá en América, pero allá están ocurriendo desastres, hermano. Grecia sufre devastadores incendios, así lo dicen los titulares. Recordemos lo que dice Apocalipsis 8, del 6 al 7. También vemos el volcán de fuego Santiaguito y Pacaya. Informe de alerta y actividad en las últimas horas. Así tenemos que recordar lo que dice Apocalipsis 16, 18, en Joel 2:30, Isaías 13, 13 al 24, del 18 al 20. Todo eso lo estamos viendo en la Sagrada Escritura y son señales. Y vemos en otros lugares así, como este, que estamos viendo que la gente está metiéndose en los lugares donde hay agua porque no aguantan el calor, no lo soportan. Se meten a las piscinas, no quieren salir de ahí porque el calor es extremo y es sofocante. Y la gente trata de distraerse un poco y no pensar en lo que está ocurriendo alrededor, donde hay gran falta de agua. Uno lo harán en piscina y otro en sus casas propias, echándose agua encima porque el calor es extremo e insoportable. Así lo dicen residentes de Bagdad, donde ya no aguantan el calor, es insoportable. El volcán de fuego Santiaguito y Pacaya informa de alerta y actividad en las últimas horas. Vemos la actividad volcánica que está aumentándose alrededor de toda la cadena del Pacífico y está conllevando también a los movimientos telúricos extremos donde hay terremotos. En cada momento, a cada minuto hay terremotos en la Tierra. Hay movimientos telúricos, los cuales se registran, y eso nos habla la palabra de Dios, de que la Tierra temblaría así como borracho. Ahí vemos el volcán de las Filipinas, que un nuevo repunte de su actividad sísmica y todas las impactantes imágenes del terremoto de 6.8 que sacudió estos días atrás en Salvador. Y cada día esto va a ser más intenso porque se va a acercar el más grande de los terremotos mundiales, el cual todavía no ha vivido la Tierra y no ha pasado todavía, y ese es el que se está advirtiendo por parte de los científicos. Mateo 24, del 7 a 8, Apocalipsis 16, 18. El Heraldo, impactantes imágenes del terremoto de 6.8 que sacude El Salvador. Así dicen los diferentes noticieros, donde vemos sismos a cada instante, a cada momento vemos sismos, movimiento de la Tierra. El fuerte sismo en el Pacífico sacude parte de Centroamérica. Así lo dice la noticia. Así, este sismo que ocurrió en El Salvador también causa pánico, escenas de pánico en otras ciudades como de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Hasta el momento sin provocar víctimas ni daños, pero está advirtiendo de que ya se viene. Dice Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí es importante conocer sobre el aspecto, la importancia que tiene la oración y el ayuno, porque en eso debemos estar haciéndolo de continuo, hermano. La oración es el acto de acercarme a Dios, moverme en lo sobrenatural y tomar posesión de lo prometido. Pero entonces el ayuno es la abstinencia del alimento como sacrificio con un propósito que alimenta el espíritu y multiplica el poder de la oración. Podemos ver uno de los acontecimientos más complejos siendo cambiado en él, en el ayuno, a través del libro de Esther. Lo hemos visto, lo podemos buscar en la Sagrada Escritura. El nombre de Jesús, el nombre de Dios es lo que da sentido y poder a todo lo que hagamos nosotros. La sagrada sangre de Jesús también en sí
no está hecha para los demonios. La sangre, ellos repelen la sangre de Cristo. Y solamente con mencionar el nombre de Jesús, salen huyendo. La palabra nos dice que nos debemos vestir de la armadura de Dios, tener esa cobertura angelical, la alabanza y la adoración. En Mateo 24:6 nos habla así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay señales del fin del tiempo de gracia. Y esto todo nos está avisando que estamos llegando al fin de este periodo de la gracia. El periodo de la cual la iglesia está siendo purgada, en donde el que está más metido en la palabra de Dios se va a meter cada día más, y el que esté más apartado se va a apartar cada día más. Cada vez vemos quién es ese grupo que dice Lucas 12:32, quiénes forman ese grupo de la manada pequeña. Cada vez lo vemos, donde hay multitudes que se están yendo tras falsas enseñanzas que no están en la Biblia, mensajes de hombres, no son mensajes bíblicos, no son mensajes que están en la palabra de Dios. Este tiempo va a llegar, y así lo dice la palabra de Dios, que todas estas guerras que se están dando en el mundo, y como la que se está dando en Ucrania, que no las advierte la palabra en Ezequiel 38 y 39, habla de la guerra que se da, que es Rusia, definitivamente, Rusia es Rusia. Irán, que es Persia, donde Magog es el Asia Central. Nadie podrá detener al líder ruso, este líder ruso, de conquistar a Israel y de querer tomar el control del Medio Oriente, y sobre todo estás interesado en el punto clave, que es Israel. Muy pronto se va a dar este evento, y por eso es que estamos en el periodo de la pretribulación, o sea, antes de la tribulación, un momento que será terminado una vez se dé el rapto. La pretribulación termina ahí y comienza entonces la tribulación. Entonces sí, el periodo de la tribulación. Debemos conocer que esta semana 70, que son los últimos 7 años de la profecía de Israel, allí está dividiendo periodo de 42 meses o 3 años y medio de tribulación, y la otra mitad de la gran tribulación que nos habla la palabra de Dios. Y para esto es necesario que estudies y escudriñes la Sagrada Escritura para poder estar claro y no confundir lo que es el rapto con la segunda venida, donde han tratado de unir los dos eventos en uno y no se puede, porque dejarían por fuera el cumplimiento profético de varias profecías que ya le hemos mencionado aquí, como lo son la entrega de los galardones en el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero, hermano. Lucas 12:32 lo dice así: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y aquí vemos el periodo del cual hemos estado hablando, diversos puntos de vista del tiempo del arrebatamiento. Hay gente que dice que eso del rapto no existe. Hay en cambio otro grupo que sí predicamos sobre el rapto pretribulacional, antes que comience la tribulación. Hay otro que dice que la iglesia será levantada a la mitad de la tribulación, pero no tendría cumplimiento de acuerdo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es claro y nos lo advierte en varios versos de la Biblia, así como Romanos 5:9, lo puede decir Apocalipsis 5:9, lo puede decir 1 Tesalonicenses 1:10 o Apocalipsis 3:10, donde se nos advierte que la iglesia no pasará la tribulación, así que se cae de su peso cuando lo buscamos en la Sagrada Escritura. Otro dice que antes de la ira. Para que sea antes de la ira también tendría que pasar por la tribulación la iglesia, y la iglesia no está puesta para la ira de Dios. Entonces otro dice que va a ser entonces post-tribulacional, después de la tribulación, donde se va a dar la segunda venida de Cristo. Entonces en la segunda venida de Cristo, ahí se van a encontrar que con salvos muertos. En cambio en la pretribulación hay salvos vivos. Hay diferencias, siempre hay diferencias, y tenemos que estar claros en este cuadro. Como lo vemos, el rapto será, después vendrá la tribulación, después la gran tribulación, después viene el milenio. Para que estés clarito, un cuadrito así tan sencillo te puede dar el orden de los
de la cronología de los tiempos, como se van a dar estos eventos próximos que se están a punto de darse, está así. Está a pocos segundos. Cada segundo es diferente al humano que al de Dios. Así que estamos así tan cerca de ese procedimiento, ese gran evento que se va a dar en la tierra. Diversos puntos de vista. Hay gente que están hablando de que ya se abrieron los sellos, otros que estamos ya en la tribulación. Bueno, para hacer este tipo de aseveración tú tienes que tener bases bíblicas. Y si tú estudias la Sagrada Escritura te vas a dar cuenta que no es así. Solamente que tienes que saber estudiar la Sagrada Escritura y buscar la dirección del Espíritu Santo para que te quite un poco de venda de los ojos. Porque eso es lo que se trata Apocalipsis. El libro de las Revelaciones o Apocalipto, que era el evento de quitarse la venda o quitar el manto ese a una obra de arte. Bueno, a develar, quitar de los ojos, entonces descubrir entonces el mensaje verdadero, las profecías, el orden de estos acontecimientos, el arrebatamiento. Nos lo habla de que hay en Romanos 8:23, en Efesios 1, 13, 14, 4 y 30, habla sobre la redención de nuestro cuerpo y las razones por las que la iglesia no pasa la gran tribulación. Hay muchas razones. Ahí lo podemos ver y analizar. Hay cosas importantes. La diferencia entre que hay en el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, que tú le puedes hacer una captura y le puedes tomar notas después repasando este programa parte por parte, porque hay que repasarlo. Israel y la iglesia tienen programas proféticos distintos. No podemos malinterpretarlo y confundirlo. Lo que ha pasado actualmente con estos mensajes de prosperidad, de motivación, todo lo que está ocurriendo, meten las profecías que son de Israel, se las quieren meter a la iglesia, y eso no puede ser, hermano. Eso no es bíblico. Tiene que existir un espacio para el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. No pueden decir que no existe el rapto, porque en ese periodo de los 7 años es que va a ocurrir esto. En el arrebatamiento, los que duerman en Cristo, los que durmieron en Cristo, nunca se les llama muertos, como lo de la primera resurrección de Apocalipsis 25. Se debe cumplir un orden de las resurrecciones. Todo esto lo hemos explicado en conferencias anteriores y te lo invito a que lo revises en este mismo canal y busques los diferentes programas, porque hay más de 160 programas ahí grabados, hermano, y están a tu disposición completa. Entonces, hay muchas cosas y versos bíblicos que nos hablan sobre la ira. En Apocalipsis 6, 16, 17, 11, 18, 15, 7, 1 Tesalonicenses 1, 9, 10, 5, 8 y 10, Sofonías 1, 15, Romanos 5, 9. Así, los juicios que hablan en Apocalipsis 14, 7, hora de la prueba, indignación, castigo, tiniebla, destrucción, todas estas cosas, hermano. Y esto es lo que te explicaba, que la palabra Apocalipsis viene del griego apocalipto, que quiere decir revelación, revelar, develar. Lo que sale en 1 Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos citas bíblicas que nos hablan de que tenemos que analizar lo que es el rapto y el arrebatamiento, así como el origen de las palabras que he estudiado por la etimología. La palabra rapto viene de la palabra griega rapio, que quiere decir arrebatamiento, desaparición, y la parusia es la segunda venida visible de Cristo a la tierra, cuando se manifieste gloriosamente. Este significado principal aquí es del presencial, es física. Entonces, ¿quiénes pasarán entonces la gran tribulación? Esta es una pregunta que muchos cristianos nos hacemos. Existen varias posiciones doctrinales y todas defienden la verdad. Dan versículos que sustentan según ellos su postura, pero la mejor respuesta que tendremos para saber si es correcta esta postura es leyendo sus argumentos, ver su veracidad, autenticidad y confiabilidad, compartiéndola a la luz de la palabra de Dios después de leer el contexto de la palabra de Dios. Estudiar los versículos y la palabra en el original idioma en que fueron escritos para su significado correcto. La clave será entonces la que no presente contradicciones o confusiones o errores. Esa es la más confiable y verídica, porque la palabra de Dios es perfecta, completa y no se presta a confusiones o errores. Existen claramente diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo, los cuales en cada programa siempre hacemos mención de algunas. Estos son dos eventos diferentes totalmente, no son el mismo evento.
En la iglesia, en el rapto de la iglesia, Jesús no será visible a todos. No todo le va a ver. En cambio, en la segunda venida, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis 1:7, ¿no? Las diferencias, el arrebatamiento y la segunda venida son claras en la palabra de Dios, pero hay muchos que están predicando que no existe rapto. Entonces quieren quitarle esa esperanza, esa bienaventuranza que Dios nos ha dado, nos ha dejado escrito y como promesa a su novia, que es la iglesia. Jesús viene por su iglesia, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18. Y la segunda venida que habla Apocalipsis 19, 1, 21. Jesús viene con su iglesia en ese momento. El rapto está a punto de darse, hermano. El arrebatamiento. Y la gente se preguntará, ¿habrá salvación después del rapto? ¿Cuál es la respuesta? Espero que me le den a través de este mismo canal, ahí donde se puede chatear ahí en el canal, te puedes responderlo. ¿Habrá salvación después del rapto? Bueno, ya le hemos enseñado aquí. ¿Qué sucederá antes? El rapto, inestabilidad, persecución, el anticristo, engaños. Bueno, el rapto se dará primero. Estamos en el periodo de la pretribulación, que lo hemos llamado así, antes de la tribulación. Vendrá el rapto. ¿Qué sucederá entonces con los que se quedaron? Esta es la esperanza que nos habla Tito 2:13, abordando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Es el rapto de la iglesia, hermano. Es el rapto, el arrebatamiento. Que no quieren admitir lo que no estudian la Sagrada Escritura, lo que no estudian la palabra de Dios, no lo quieren admitir. Dice que ese es un cuento, que ese no está escrito. Sí está escrito, señores. Todo aquello que quieren refutar que existe un rapto son palabrerías, porque no tienen base bíblica. No te pueden citar ni un versículo que te diga y te confirme eso, lo que ellos dicen, porque son sus palabras contra lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Este evento del rapto está a punto de darse. Muchos seremos levantados, esa manada pequeña, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y aquí en la tierra habrá pesar entonces de los que se quedaron, los que no se fueron en el rapto. ¿Quiénes serán llevados? Solamente, Señor, aquellos que tomen como digno de escapar de esta tribulación. El Señor pesa los corazones. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe quiénes somos en realidad, porque no tenemos que fingir ni ser otra cosa que no somos delante de Él, porque Él conoce nuestros corazones y los pesa. En el corazón ahí está, en el centro de todas nuestras emociones está nuestro espíritu. Y somos todo un todo, así como la ley del amor, así como la ley que nos dejó en la tabla de los mandamientos Moisés. Seremos pesados por esas leyes. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley del amor. Recordemos que el Señor nos dejó así en Mateo claramente, que existe el amor. Y el Señor le dice y nos recuerda que el gran mandamiento es que le amemos a Él. Amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y otro mandamiento también que es similar, que es el amar a tu prójimo. Ese es el amor de Dios, el que nos va a hacer que nuestro corazón tenga peso y seamos tomados por dignos de escapar de esta tribulación. Entonces, ¿quiénes serán llevados en el rapto? En la gran pregunta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Así lo dice la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Ya le hemos hablado en centenares de programas aquí. Y aquí habla de que porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es la segunda venida, hermano. Ahí todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Alentaos es
que nos está advirtiendo, alerta, atención, que ya viene el rapto, ya viene Cristo por su iglesia. Recuerden, la segunda venida, Jesús descenderá con nosotros, la iglesia, los ejércitos de los cielos descenderemos a la tierra. Todo ojo va a ver a Jesús y harán lamentaciones, así nos lo advierte la palabra de Dios. Según de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿quiénes van a venir? Burladores, y es lo que abunda actualmente en el mundo. Gente que se burla, que oye, pero esa gente, ¿de dónde se inventó esto? No es un invento, hermano, eso está escrito en las palabras de Dios. Búsquenlo. ¿Qué le cuesta revisar la Sagrada Escritura y no hacer conjetura basada en que alguien dijo por ahí, o que otro líder religioso famoso lo dijo, que no existía, entonces ellos dicen que no existe? No puedes depender de lo que ellos dicen. Tu vida, tu eternidad está pendida de un hilo si tú crees en lo que ellos dicen y tú crees en lo que dice el hombre. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Es lo que tú tienes que poner atención y lo que tú tienes que obedecer. Vivir apartados para Dios, esto es vivir en santidad. Así que se van a levantar muchos burladores, y muchos se burlan actualmente en las redes, claro. Y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todos aquellos comentarios que hacen la gente sin bases bíblicas se basan en su propio raciocinio, en cuentos, en fábulas, no sé, en inventos que ellos mismos se crean para distraer la atención del rebaño, del pueblo de Dios, y que vayan como corderitos así al matadero. Y que la palabra de Dios es clara, de Dios, que Él no vendría sin que antes se diera la apostasía. ¿Y qué es un apóstata entonces, hermano? ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que deliberadamente le da la espalda al evangelio, estando dentro de la iglesia, profesando ser creyente. Obviamente esta persona nunca tuvo fe genuina, porque la fe genuina permanece. La frase de la fe se refiere a la verdad revelada que los creyentes creen. La apostasía es una triste realidad que no debe sorprender, porque eso está profetizado que iba a ocurrir, porque el Señor la ha predicho desde antes su palabra. Pero ¿podemos identificar el origen de esta terrible realidad? ¿Podemos identificar su fuente? Pablo lo hace en el versículo 1, y de este modo también se habla en un segundo lugar aquí la apostasía venidera, según de Timoteo 3:1-9. La apostasía, según el diccionario, entonces es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas, y abandonado así de su religión o del partido político al que pertenecen. Y el diccionario bíblico lo define como partir o salir de una posición que se tenía. La Biblia nos enseña en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Está escrito que no todos permanecerán en la fe. De todo lo que reciben la palabra de Dios, lamentablemente hay algunos que se van a desviar, definitivamente se van a desviar. Entonces, como yo veo en todos los canales de Facebook, de Instagram, YouTube, Telegram, gente que se pasan declarando sanidad, claro, decretando prosperidad, desatando bendiciones, ato demonios. Todas estas cosas son llevadas a la luz de la palabra de Dios y lo conocemos como falsas doctrinas. Estas son falsas doctrinas que se han introducido en el pueblo de Dios, porque el pueblo quiere escuchar cosas bonitas a sus oídos y no quiere escuchar cosas que no le van a gustar y que no le van a incomodar, porque eso es lo que hace la palabra de Dios: entra, penetra hasta los tuétanos de los huesos. Entonces el hombre no quiere aceptar la verdad, entonces se resiste. No, ellos quieren ser como Dios, entonces, y se desvían, entonces comienzan a apostatar de la palabra de Dios deliberadamente, porque conocen cuál es la verdad y no la quieren dar a descubrir ni para ellos ni para el resto. Entonces, que el resto sigan los errores. ¿Por qué no investigan por su propia cuenta y se dejan de basar en lo que dice el otro? Búsquenlo ustedes mismos en la palabra de Dios.
No te puedes confiar, porque cuando tú escuchas a un predicador, tú tienes que estar con la palabra de Dios, la Biblia en tus manos, para verificar que aquel está diciendo la verdad, está basado en lo que está escrito y no está dando falsas interpretaciones, porque tal vez te citan nada más que un pedacito y ya comienzan a hacer su mensaje de motivación. Yo no te vengo a dar mensaje de motivación, yo te vengo a hablar con la verdad, lo que dice la Sagrada Escritura. Uno de los grandes en el Evangelio, ahí tenemos a Charles Spurgeon. Él dice: no puedo soportar la falsa doctrina, no importa qué tan perfectamente organizada me la presenten. Sí, porque están perfectamente organizadas estas doctrinas que tú piensas que están definidas y descritas en la Sagrada Escritura, pero no están, hermano, no están. El mismo Charles Spurgeon dijo: prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira. Él mismo lo dijo, Charles Spurgeon, uno de los grandes representantes del Evangelio en los tiempos pasados, que de origen inglés, quien nació por allá por el Reino Unido en el 19 de junio de 1834 y muere en Francia el 31 de enero de 1892 a la edad de 57 años por la enfermedad de Bright, que es una enfermedad conocida actualmente como una enfermedad, una nefritis degenerativa, ¿no?, de tipo paraquetatosa. Pero bueno, este hermano en su mensaje poderoso llevó bastante el Evangelio a millones. Dice la palabra de Dios en Judas, en su capítulo 1, ¿no?, que nos advierte sobre la falsa doctrina, los falsos maestros. Dice así en verso 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es importante que tú sepas con quién tú vas a compartir la palabra de Dios y no lo vas a hacer en vano. Hay un montón de falsos maestros que están enseñando cosas así como estas falsas doctrinas sobre la confesión positiva, que hablan de declarar, confiéselo y recíbelo. También el dominionismo, donde Dios te llamó a reinar y a conquistar los reinos de la tierra. Habla también de la metafísica. La metafísica es que haz una visualización, una imagen mental de lo que tú quieres y lo vas a recibir. Esta falsa guerra espiritual que decreta, rompe tus maldiciones generacionales. Los falsos mesiánicos, que Jesús es un nombre falso del Mesías. Los G12, cada cristiano como Cristo debe tener sus 12. Todas estas son falsas doctrinas. ¿Qué está ocurriendo, hermano? Estamos viviendo en tiempos de apostasía severa, a todo meter. Entonces están torciendo todo lo que es la sana doctrina. No distinguen la verdad del error. Vemos que confunden en la falsa doctrina, confunden entonces la verdad con el error. En la sana doctrina se promueve la piedad, en la falsa doctrina impide la piedad. En la sana doctrina se previene el pecado, en la falsa doctrina promueve el pecado. En la sana doctrina califica el liderazgo piadoso. Entonces acá en la falsa doctrina hace llegar el liderazgo impío. Acá en la sana doctrina protege contra los falsos maestros. En la falsa doctrina tolera a los falsos maestros. En la sana doctrina asegura la bendición de Dios. Acá en la falsa doctrina se quita la bendición de Dios. En la sana doctrina equipa a la iglesia para los momentos de dificultad. En la falsa doctrina debilita a la iglesia para los tiempos de dificultades. Y así vemos grandes cosas que están dándose dentro del pueblo de Dios, que son negativas, pues están practicando a todo meter lo que es la apostasía. Entonces estamos presentando lo que tratamos de enseñar, lo que está ceñido a la Sagrada Escritura, enfrentando esta gran oposición, donde nos cierran también los canales, claro. Donde uno le manda los programas y te los cierran porque no quieren saber la verdad, no le interesa, porque pierden seguidores, etcétera, etcétera, etcétera.
falsas doctrinas, falsos maestros. Así lo advierte la palabra de Dios en Judas, capítulo 1. Hay doctrinas donde se proclaman a sí mismos profetas, se declaran profetas de Dios en la tierra, afirman ser el único canal de la verdad de Dios. Estos son los que se creen apóstoles. El Espíritu Santo es la fuerza personal de Dios. Solo los miembros de su organización serán salvos. Son doctrinas que se están dando en el ambiente ahorita mismo. Jesús era un ángel que se hizo hombre, dicen otros. Son falsas doctrinas. Vemos así como la secta esta de los testigos de Jehová, donde se enseñan estas cosas. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Entonces, son doctrinas falsas. Ellos dicen que Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico. Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu, dice. Jesús no murió en la cruz, sino en un madero de tormento o estaca, dice. Hay tantas mentiras, tantas falsas doctrinas que se están metiendo, las cuales están minando más el pueblo de Dios y lo están disminuyendo, reduciendo a un grupo pequeño de creyentes que nos apoyamos en la Sagrada Escritura, que creemos en el rapto del arrebatamiento. Pues ni una de estas falsas doctrinas cree en el rapto. Y esta cantidad de falsas enseñanzas que hablan los testigos, que solamente 144,000 ungidos de entre los testigos de Jehová irán al cielo, imagínense. ¿Dónde dejan el resto? O sea, son falsas doctrinas que tú debes conocer, porque ellos llevan con su librito y te lo comienzan a presentar, pero ellos no están basados en la Biblia. Ellos tienen una Biblia adulterada, que la han mutilado, le han quitado gran cantidad de capítulos, versículos. Dice las falsas doctrinas, Gálatas 1, del 8 al 10. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esto quiere decir sea maldito. O sea, que te trae otro evangelio que no está escrito ahí, está maldito ya. La palabra de Dios es clara, hermano. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. Entonces se van a voltear a escuchar ¿qué? A espíritus engañadores y esta doctrina de demonios. En la carta a la iglesia de Galacia, el Espíritu Santo inspira a Pablo a exhortarle a cerrar sus oídos a un evangelio diferente, como antes hemos dicho. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Entonces estamos escuchando a espíritu engañador y a doctrina de demonios. La idea de la palabra escuchando en griego es de una acción continua y tiene la idea de estar continuamente aferrándose o entregándose a algo. Un apóstata es una persona que, a pesar de que eternamente profesa ser como cristiana, de manera continua se aferra a enseñanza errónea. La frase de espíritus engañadores se refiere a demonios. Se refiere a espíritus malignos que engañan. Esta frase se podría traducir como enseñanza de demonio. En griego esta frase se refiere a que los demonios son los que imparten la enseñanza. Y aquí encontramos la fuente de la apostasía, de la enseñanza falsa. Esta es en Satanás y su demonio. Entonces, estos espíritus malignos han inventado muchas enseñanzas falsas para poder enredar a la iglesia actualmente. Según de Pedro 2:21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Tiene una advertencia contra aquellos que van a apostatar, que apostatar. Debemos pedir mucha sabiduría y revelación de Dios para no ser engañados definitivamente. Para esto necesitamos conocer la Sagrada Escritura y estudiarla, escudriñarla. Toda la enseñanza que recibamos debe ser filtrada por la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura. Así lo tenemos claramente descrito en la palabra de Dios. Según de Pedro 1:19, la palabra profética más segura. En Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, que sea anatema. La iglesia de Berea escudriñaban todo lo que Pablo les enseñaba, a pesar de que este era uno de los ministros más influyentes de este momento. Ellos aún así colocan la palabra de Dios como máxima autoridad, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver
si estas cosas eran así. Así lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. En Mateo 24:10 dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuánto nos hace falta hoy en día tener esta misma actitud? El escudriñar la Escritura nos mantendrá alejados de la apostasía. No nos desviamos de nuestra posición en Cristo, no perdamos nuestra fe. Recordemos que esto no se trata de quien empieza, sino el que termina. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es claro, este verso no necesita explicación. En Hebreos 10:26-27 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Según de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie se os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y de lo que hemos estado hablando, la apostasía en este tiempo de pretribulación que estamos hablando actualmente. Se manifieste este hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe de esta manera. Según de Tesalonicenses 2:3. En Lucas 8:13 nos habla, y claro, lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Estos quiénes son? Los apóstatas. Según de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí te estoy presentando toda una serie de capítulos, versos bíblicos. Creo que cité aquí estoy citando como 11 en este programa, para que lo notes, que tú hablan de los apóstatas. Entonces tú hablas de la apostasía, los propagadores de la apostasía, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, así lo dice la Sagrada Escritura. Esta frase se refiere a los falsos maestros, son farsantes, impostores, que pueden parecer amables, buenos y grandes líderes religiosos tal vez, como una ovejita por fuera, pero son malos por dentro. Tienen la conciencia ya cauterizada y solamente les interesa engañar a la gente. Mire que dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Todo esto realmente es triste, y es que ya hay tantas personas que respondan superficialmente al Evangelio, que profesan ser cristianas, pero en realidad no lo son, y terminan apartándose permanentemente, y así dan evidencia de que nunca fueron cristianas en realidad. La palabra de Dios nos lo puede citar en diferentes partes de la Biblia. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se refiere al periodo de tiempo que inició con la primera venida del Señor y concluirá cuando Él regrese, en Hebreos 1:2, del 9 al 26 y el 9:26. Así vemos diferentes partes, versículos que hablamos de la apostasía, según de Timoteo 3, del 1 al 5, que aquí nos habla de todos estos tipos de personas que están viviendo actualmente frente a nosotros y al lado de nosotros. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. A esto evita. Me imagino que te habrás encontrado con muchos de estos que acabo de mencionar. Toda clase de personas, ¿verdad? En Isaías 5:20 dice: ay de lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viendo cómo se introducen falsas doctrinas a la iglesia, donde el mundo se ha introducido dentro de la iglesia. Ya tú no sabes si son cristianos o qué es, o un show, lo que están presentando, tú no sabes.
Recuerda que nosotros tenemos que vivir, como dice Hebreos 12:14 o 1 Pedro 1:16. Sed santo porque yo soy santo. Viví en santidad porque sin santidad nadie le verá. Léelo, búscalo. Eso quiere decir que no vamos a ser perfectos como Dios, porque nadie de nosotros es perfecto. Nosotros alcanzamos la perfección porque el Señor derramó su sangre, hizo el sacrificio y pagó el precio por nuestras vidas, por nuestras almas. Él nos compró con su sangre. Sin Él no somos nada. Sin Él no entramos al reino de los cielos. No entramos. No podemos ingresar allá. Nosotros somos salvos por la gracia. No por la ley, sino por la gracia de Jesucristo. Porque Él murió por nosotros y nos da ese boleto para poder entrar allá. No entramos por nuestras obras, porque nadie se puede gloriar de eso. No es permitido. Es por la gracia de Dios. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Así van a haber muchos. Y cuando estemos en el cielo, allá no estarán muchos que tú pensaste que iban a estar. No van a estar. Porque el Señor va a pesar los corazones y va a tomar a los que sean dignos de entrar, porque tienen un corazón conforme a Él. Esos son los que el Señor va a seleccionar, los dignos. Porque Él pesará los corazones. Él no va a pesar a tus obras solamente, ni porque cumpliste la ley, los mandamientos, los 10 mandamientos, o que cumpliste con la ley del amor. Él va a pesar todo en un conjunto para hacerte tomar por digno de entrar entonces al reino de los cielos. ¿Y cómo le va a decir a todos estos apóstatas? Dice Mateo 7:23: y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todo esto que se jactan de que son buenos. Bueno, allá vamos a ver la hora de la verdad. ¿Quién es el que tenía la razón? Y la razón la tiene la palabra de Dios, que nos la dejó escrita para poder compartirla y enseñarla, escudriñarla, y que en estos tiempos nos sea de fortaleza y de ayuda espiritual. En 1 Tesalonicenses, así lo repetimos: alentados, dice 1 Tesalonicenses 4:18. O sea, tenemos que estar advirtiendo al mundo entero. Si no creen en el arrebatamiento, entonces ¿por qué está escrito? Aquí donde dice alentados los unos a los otros, nos haría la voluntad de Dios si no estás alentando y exhortando y llevándole el mensaje. No estarías alentando, no estarías cumpliendo con el propósito que Dios te ha ofrecido para que tú labores en el trabajo, en la obra. En Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada. Mira, aquí estamos en la copa de la ira. Para aquellos que dicen que la iglesia pasará la tribulación, si estamos en la copa de la ira de Dios, mira dónde está la desposada. Está en los cielos. Aquí ya, o sea, se refuta de salida que no puede ser tampoco que el rato se vaya a dar en la preira, antes de la tribulación. Y esto ya lo citamos en Hebreos 12:14 y 1 Pedro 1:16. Hay que vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá, hermano. Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin duda alguna, el Señor nos premia, nos da un galardón cuando le aceptamos y lo confesamos con nuestra boca, que Él es nuestro Señor y dueño de todos nosotros. Mira en Romanos que dice 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Imagínate si tú fueras condenado solamente y te calificarían solamente por los 10 mandamientos, donde los cuales, si tú incumples con uno, ya incumples con todos. Entonces no hay nadie que sea tan perfecto que haya cumplido todos los mandamientos. Siempre se ha fallado en algo. Algún momento dijiste mentira, algún momento hiciste algo. Todos somos pecadores, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de Dios.
Entonces, si incumples uno, ya estás listo para la foto. Entonces, nosotros estamos bajo ¿qué? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Estamos bajo la gracia, porque el Señor pagó por nosotros. Entonces, no somos perfectos. El único perfecto es Él. Todos hemos pecado. Nadie se salva. Aquel que dice que no es pecador se miente a sí mismo. Pero entonces el Señor, bajo su gracia, nos perdona, nos limpia y nos hace que nosotros podamos accesar al cielo. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Según de Timoteo 4:12, se nos ha exhortado siempre: tenemos que llevar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Y es lo que hacemos, y en mi persona también trato de hacer a pesar de todas mis dificultades y todos mis compromisos como médico especialista. Hay mucho trabajo, pero no tenemos que descuidar nuestra parte espiritual, porque esa es vital, la más importante. Debemos estar, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. No te puedes descuidar, hermano, porque el diablo anda como león rugiente a ver a quién devora, a quién tumba, a quién destruye, a quién le va a meter mentiras en sus cabezas. Dice la palabra en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Estamos a tiempo. El día de mañana no está prometido para nadie. Terminando este programa, puedes morir. Nadie sabe. Puede que mañana te declaren una enfermedad terminal, un cáncer, etc. Muchas cosas te pueden ocurrir. Es el momento de salvación, de que acepte al Señor. Como lo dice Romanos capítulo 10, 9 y 10. Lo puedes buscar. Confiésalo con tu boca. Confiésalo al Señor públicamente, porque Él siempre llamó al público todo. Confiésalo. No es para que te exhibas ni nada, sino para que tú lo hagas de corazón. Es el momento de salvación. Él pagó por ti y por mí. No hay pecado que Él no perdone. Él pagó el precio por nosotros. Y no permitas que todas estas falsas doctrinas que están metidas en la iglesia ahorita mismo te confundan, sino que tú permaneces en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Estudia la palabra de Dios, escudriñala, porque ahí de esa palabra nadie te va a mover si tú te agarras a la palabra de Dios. Hasta aquí es la enseñanza del día de hoy, hermanos. Espero que compartan esta enseñanza, no se las queden. Compártela, suscríbete en el canal y contribuye a llevar el evangelio. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana, y si Cristo no ha venido.